maestros, mesa de maestros con el querido Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Vicente, ¿cómo te va? Un abrazote y fíjate nada más antes para añadir algo lo que decía Javier Corral. Sí, hay una cacería que se reactivó el lunes pasado. Maru Campos quiere con César Duarte Jaques, quieren en la cárcel a Javier Corral y lo quieren ahora porque antes de que llegue al Senado de la República o de que tenga cabida, dicen ellos, en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Así que sí, tiene razón, hay una cacería, pero salvaje, violenta, aprovechando los principales periódicos de Chihuahua, Diario de Juárez, Diario de Chihuahua, de Osvaldo Rodríguez Borunda. Pero, Jaime, sé que está ahí Jaime, así que ya analizaremos esto, Vicente, pero un saludote también y un abrazo a Jaime. Claro que sí, te saludo con mucho gusto, Paco, y también saludo con mucho gusto al maestro Jaime Hernández, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, décadas en el periodismo, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi carnalito Jaime, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Good morning, caballeros. ¿Cómo están ustedes, querido Vicente? Te mando un abrazo inmenso, mi querido Paco. Listos aquí. Vamos a dejar la víbora chillando. ¿Cómo que no? Bueno, pues empecemos con, ustedes dicen, con el desmadrecito en el PRI, con el desmadrecito en Chihuahua, bueno, empecemos, le pido la opinión a los maestros sobre el nombramiento que hace hoy Claudia Sheinbaum de Lázaro Cárdenas Batel. Muy interesante, ¿no? Para el análisis, Paco, ¿cómo ves a Cárdenas Batel como jefe de oficina del próximo gobierno, de la próxima presidencia? Bueno, Vicente, nada más hay que recordar, bueno, mira, es Lázaro Cárdenas Batel, vuelve la oficina todopoderosa. Yo siempre he señalado, no ahora, que el poder tras el trono es la oficina de la presidencia de la República. Hemos tenido algunos jefes de oficina poderosísimos, poderosísimos. El más conocido, todopoderoso del Salinato, pero hemos tenido por otros que desde allí, desde la oficina de la presidencia de la República, han aspirado a la candidatura presidencial. Nadie se acuerda ya de Emilio Martínez Manatú, pero Emilio Martínez Manatú fue un poderoso secretario de la oficina de la presidencia o jefe de la oficina de la presidencia en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y desde allí lanzó su precandidatura presidencial. No sabía que Gustavo Díaz Ordaz la tenía preparada ya para su amigo, no era su amigo, pero era por lo menos muy cercano a él y cómplice, Luis Echeverría Álvarez. Después revivió con José López Portillo y lo nombró secretario de Salud, gobernador de Tamaulipas, pero se recuerda que nada más Emilio Martínez Manatú, que es el abuelo del Niño Verde, se robó algo así como documentados $1,000 millones. Si la oficina de la jefatura de la presidencia o la secretaría de la presidencia, recuerda esto, poderosa, ahí estuvo hasta 2020 Alfonso Romo Garza, que era el enlace con la presidencia de la República. En realidad, el problema con Alfonso Romo Garza es que el presidente López Obrador, como es un hombre orquesta y es un hombre que tiene bien organizada su mente, no necesitaba un jefe de oficina de la presidencia, no necesita, López Obrador se administra solo, pero la coordinación de la oficina de la presidencia es un puesto poderoso y ha tenido responsables, yo te decía, que han aspirado a la presidencia, pero aparte de Emilio Martínez Manatú, hay otros que han ocupado ese puesto. Rogerio de la Selva, con Miguel Alemán Valdés, que él preparaba, por ejemplo, todos los documentos, todos los estudios para la reelección de Miguel Alemán Valdés. No se le dio por otras razones, pero yo te decía, José Córdoba Montoya, aquel francés de ascendencia española y luego nacionalizado mexicano, fue el hombre más poderoso del salinismo. ¿Por qué es tan poderoso el secretario o jefe de la oficina de la presidencia? Porque es el que maneja, Vicente,
la agenda de la presidenta, o en este caso la presidenta de la República, a partir del próximo 1 de octubre, pero es el que maneja todos los asuntos personales del presidente, en este caso la presidenta, es el que maneja todos los programas estratégicos o los proyectos estratégicos de la próxima presidenta, es decir, es un hombre que no solo tiene acceso a la agenda, a los programas prioritarios de Claudia Sheinbaum, sino que es un hombre que tiene el derecho de picaporte. Él sabe a quién le puede dar a luz verde para ver a la presidenta, cuándo, cómo. Sí, es el hombre que controla prácticamente la agenda, o en este caso va a controlar la agenda de Claudia Sheinbaum Pardo. Y todo mundo lo entiende, todo mundo lo entiende. Hay algunos que han pasado inadvertidos en el gobierno, por ejemplo, de Vicente Fox. Hubo un par de ellos, pero pasaron a segundo plano, como Rodolfo Elizondo. ¿Por qué? Porque allí la que mandaba era Marta Sagún Jiménez. En el Calderonato no importa quién hubiera estado, el todopoderoso era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pero hacía esa parte de secretario de la presidencia. Ellos daban el derecho de picaporte, decían con quién podía hablar el presidente, así que es un puesto que no puede pasar inadvertido, es un puesto que tiene su encanto, que tiene su poder, y mira nada más en quién, en el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Solórzano. Así que hoy lo revive la futura presidenta de este país, Claudia Sheinbaum Pardo, se lo entrega a un hombre emblemático. Lleva un gran simbolismo, ¿no? Pero claro, mira, pues revives prácticamente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a Lázaro Cárdenas del Río. Es un hombre que va a tener un poder extraordinario. Es considerado normalmente el jefe de la oficina de la presidencia, es considerado un supersecretario, porque con él llegan a acordar a prácticamente todos los secretarios de Estado. ¿Por qué? Pues es porque es el que tiene derecho a picaporte. De pronto no los vemos, pero yo te recuerdo, por ejemplo, José María Córdoba Montoya estuvo involucrada, hay evidencia sólida de que estuvo involucrado en toda esta trama del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y cuando se hicieron insistentes los rumores, los señalamientos, Salinas de Gortari envió al extranjero a Córdoba Montoya, pero ese es el poder de la jefe de la oficina de la presidencia, Luis Telles Koenzler. Es decir, ha habido muchos muy poderosos, y hoy lo tenemos no solo poderoso, sino un personaje que detenta un apellido que es poderosísimo, no solo simbólico, digo, es emblemático. Y eso representa, pues prácticamente una línea que separa a Claudia Sheinbaum Pardo de Andrés Manuel López Obrador. Ya lo tienes ahí, pero pues, es un hombre muy poderoso, y por eso vale la pena hablar de ellos, Vicente, porque la oficina de la presidencia siempre ha tenido un poder enorme, y desde allí puedes brincar a la candidatura presidencial. Si no, no digo que él va a ser, lo que digo es que sí es importante y que tiene mucho poder el responsable de la oficina de la presidencia de la República, Vicente. Así es. ¿Cómo la ves tú, mi querido Jaime? Híjole, mucho me temo que después del comentario que voy a hacer, algunos van a decir, fue un desgraciado ese Jaime Hernández. Pero pues ya sabes que uno como periodista pues tiene que decir lo que piensa, no a partir de la víscera, sino de la experiencia que tiene uno, ¿no? Mira, yo creo que la designación de Lázaro Cárdenas Batel, sí, efectivamente, como bien dices tú, querido Vicente, y como dice el maestro Paco, es tremendamente simbólica. Sí, efectivamente, porque se apellida Cárdenas. Pero yo me atrevería a decir que es una designación meramente accesoria. Sí, es cierto, la oficina de la presidencia es un puesto de enorme influencia. El maestro Paco sacó a colación el nombre de José Córdoba, un tipo de lo más retorcido. Yo creo que José Córdoba se rascaba la oreja así, ¿no? Porque de lo retorcido, de lo civilino que era un hombre que operaba tras bambalinas, estaba en todo. Y a diferencia de él, yo encuentro que la designación de Lázaro Cárdenas Batel
pues ha sido una cuota de piso para la familia Cárdenas. Lo siento, pero es mi opinión humilde y muy personal. ¿Y por qué pienso así? Porque Lázaro Cárdenas Batel pues ha sido de alguna manera la pieza que ha utilizado el obradorismo. ¿Se acuerdan cuando en agosto del 2018 Andrés Manuel lo designó su jefe de asesores? Que de alguna manera es el antecedente de esta designación como jefe de la oficina de la presidencia bajo Claudia Sheinbaum. Ahora, como decía bien el maestro Paco, el jefe de la oficina de la presidencia es el hombre que de alguna manera tiene el control de la agenda del presidente o de la presidenta en este caso. Pero se da la circunstancia de que Claudia Sheinbaum, yo estoy seguro, va a ser una presidenta que no va a dejar que nadie le controle su agenda. Va a sentarse, sí, con su jefe de oficina para decirle, esto no, esto sí, palomita, tache, añade esto, porque todos quienes conocen a Claudia Sheinbaum saben que es una mujer, sobre todo, que no le gusta depender de decisiones estratégicas en manos de terceros. Eso lo demostró durante su campaña. Durante su campaña fue la maestra de orquesta, ella se encargaba de los mensajes, ella se encargaba de la estrategia de comunicación, ella se encargaba del diseño junto con Mario Delgado de las rutas a seguir. Por tanto, yo creo que la incorporación de Lázaro Cárdenas Batel sí es muy simbólica, pero hay que tener en cuenta otro factor. Lázaro Cárdenas Batel es, y esto dicho no por mí, sino por personas cercanas a la familia de los Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel es quizá el hijo menos luminoso, menos brillante. Es el hombre que sí quiere mucho a su padre, pero no es una lumbrera Lázaro Cárdenas Batel. Se acordarán, y esta es una historia que cuenta, sí, con cierto regodeo, con cierto recochineo, el expresidente Felipe Calderón. Él cuenta que cuando Lázaro Cárdenas Batel era gobernador del estado de Michoacán, le pidió, casi le imploró ayuda porque él ya no sabía qué hacer con los cárteles de la droga. Y cuenta Calderón que, y esto lo contó en Estados Unidos Calderón, cuenta que cuando llega a Michoacán, respondiendo al llamado de auxilio de Lázaro Cárdenas Batel, le dice, échenos la mano, ya no podemos porque la situación se ha salido de madre, ¿no? Y el presidente le dice, ya ves, por haber dejado que los cárteles se colaran hasta la cocina. Y es ahí el argumento, uno de los argumentos favoritos que cita Felipe Calderón para justificar la famosa guerra contra el narco, una guerra que ya sabemos convirtió a México en una fosa común. Luego, cuando Lázaro Cárdenas de alguna manera queda, digamos, fuera del poder, por aquí, por allá, ustedes saben que él está casado con una mujer de origen cubano, siempre ha tenido sus amores aquí en medio camino entre Cuba, México, pero también Estados Unidos. En Estados Unidos, Lázaro Cárdenas Batel se dio, digamos, se dio el tiempo para hacer, digamos, el desfile, pasar por la pasarela de los think tanks. Estuvo, por ejemplo, en el Woodrow Wilson Center, ahí como una especie de asesor, ¿no? Formaba parte de este grupo de mexicanólogos o sabios que estaban sentados. Y claro, ahí también se le incorporó por el nombre, ¿no? Entonces, yo, insisto, me van a decir que soy un desgraciado por hablar de esta manera tan cruda de Lorenzo Cárdenas Batel. Yo espero, mire, me pongo la mano en el corazón, espero equivocarme, quiero equivocarme y quiero pensar que Lázaro Cárdenas Batel va a ser un estupendo jefe de la oficina de la presidencia, pero hasta ahorita lo único que veo es que Claudia Sheinbaum, al igual que hizo Andrés Manuel López Obrador, lo ha puesto ahí por un tema de cuota, para quedar bien con los pata negra de los Cárdenas, porque son pata negra de la izquierda mexicana, se les considera así, y queda muy bien con la incorporación de Lázaro Cárdenas Batel. Queda muy bien la incorporación de un hombre que pertenece precisamente a la familia de los Pata Negra de la izquierda, porque su abuelo fue Lázaro Cárdenas del Río, su padre fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y en fin, espero equivocarme, queridos amigos.
A ver, en otros temas, porque hay mucho en la agenda, de tráfico de influencias a sustracción de documentos y desvío de al menos 4,000 millones de pesos, las investigaciones que penden sobre Alito Moreno, don Perpetuo en el PRI, que todavía se da baños de pureza en una entrevista ahí que veía con El Financiero y René Delgado, y se dice Juan Camaney. Mi querido Paco, hablemos de este personaje también. Vicente, yo creo que Alito Moreno, y ese Alito, la verdad es que no muestra todo el monstruo que es este tipo, que es un monstruo en realidad, un monstruo que nace en la corrupción, pero también digo que tiene una virtud, se comió a todos los priistas, le permitieron, con apoyo de Enrique Peña Nieto, en agosto de 2019, apoderarse del PRI, y este hombre que entendió todo lo que representa el PRI, fue haciendo nombramientos poco a poco hasta comerse a todo el Consejo Político Nacional del PRI, hasta comerse a todas las dirigencias, hasta tener un PRI al servicio de él. Y eso es a su servicio, ¿eh? ¿Por qué lo hace? Solo por los, por ejemplo, 12,000 millones de pesos que el PRI va a tener de ingresos, se calcula en los próximos 8 años, a través de prerrogativas federales, aparte de las prerrogativas estatales. No, Vicente, hay otros temas de por qué es necesario o le es necesario a Alejandro Moreno Cárdenas el control del PRI, porque sobre él pende una serie de averiguaciones, investigaciones, está todavía pendiente de su juicio de desafuero, que nunca se llegó a ningún acuerdo, pero hay una serie de denuncias, desvío de 4,000 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche, grabación de llamadas, abuso de poder, triangulación de recursos, es decir, es un mafioso en realidad, un mafioso que tiene al PRI en la mano porque entiende que no puede quedar sin protección, entiende que solo el PRI le puede servir como parapeto para enfrentar una eventual investigación del Congreso a través del Congreso de la Unión para desaforarlo, quiero decir, o sea, no es que vaya a haber un juicio de procedencia y lo desaforan o pierde el fuero, no, tiene que haber una investigación del Congreso de la Unión, llegar a un acuerdo sobre si procede el juicio de procedencia. Entonces lo que está haciendo Alito Vicente Jaime desde agosto de 2019 es ir cuadrando a un PRI que le sirva a él, a un PRI que le sirva de escudo para enfrentar todo lo que le viene. ¿Sí? Los recursos que le van a caer, qué bueno, de eso se sostienen, pero también le va a servir como escudo, y la única forma de que le sirva como escudo es controlando a cada uno de los personajes del Consejo Político Nacional, a cada uno de los dirigentes estatales, a los legisladores, es decir, él entendió cómo y para qué usar al PRI. Lo podemos acusar de muchas cosas, Vicente, pero no es tonto, le dieron por lo menos 4 años para ir acomodando cada pieza, para corromper a cada personaje, para entregarle o prometerle lo que le haya prometido, la llegada al Congreso, presidencias municipales, regidurías, que tienen bastantes. Entonces, armó un plan a su servicio, y lo que está haciendo es usando también al PRI como un escudo de protección, un escudo que le sirva en el futuro para una eventual investigación o un juicio de procedencia, y le sirve también para decirse un perseguido político, que es buenísimo. Hay que verlo en las entrevistas que tiene Vicente, nadie lo ha podido cuadrar, él lleva la conversación por donde quiere, y claro, muchos de esos periodistas se sirvieron de él, por eso le permiten todo eso, pero es un personaje que entendió para qué sirve el poder, cómo usarlo, y hoy lo está usando como un escudo para esas investigaciones. 4,000 millones de pesos como gobernador, abuso de poder, triangulación de recursos. Hay que ver ya vimos las mansiones que tiene, que dio a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román. Hay que ver las grabaciones que hay, los audios, los mensajes de texto, compra de la prensa. Es decir, es un hombre
que se preocupó no solo por sus ingresos futuros, sino por poner al PRI como un escudo, o que al PRI que le sirva como un escudo para defenderse de eventuales acusaciones de corrupción violenta, de desvío de recursos, de todo. Así que es un hombre que entendió los priistas. ¿Qué priista hay decente en este país, Vicente? El PRI es un nido de corrupción. Creo que yo con Reyes Heroles y ahí mis dudas, pero con Reyes Heroles y de ahí quítale. Y así que Alito lo entendió, los controla. Dicen los priistas que van a emprender una batalla madre para tratar de evitar que sea un dirigente perpetuo vitalicio. Yo lo que digo los condeno al fracaso porque este hombre controla el PRI desde el primer personal hasta el último diputado, Vicente. Así que vamos a tener Alito para mucho rato. Válgame, no sé si llorar con lo que acabas de decir para cerrar, maestro. Alito, para mucho rato. Yo no quiero pecar de ingenuo, pero ojalá que entre los priistas se saquen la cola a relucir, aunque bien dice Paco que está ganando tiempo para armar bien la estrategia, mi querido Jaime, ¿tú cómo ves? Me encanta esta pregunta que lanza al vuelo el maestro Paco. ¿Qué priista puede llamarse a sí mismo decente? No parece una pregunta de trivia, pero es la realidad. La realidad es esa, ¿no? Y yo creo que Alito Moreno, como ser humano, como político, realmente es una piltrafa humana. Es lamentable. El PRI pudo haber tenido sus épocas de oprobio, de terror, qué decir de la época de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, los vínculos que tuvo ese partido y los presidentes de aquel entonces con la CIA. En fin, el PRI ha sido muchas cosas y al mismo tiempo se daba sus golpes de pecho defendiendo la Revolución Cubana y luego formando parte de la Internacional Socialista. Este partido ha sido de todo, ¿no? Ha sido de todo. Y encontrarnos ahora en esta última etapa con un dirigente al que muchos ya en plan de vacilada le dicen como la Tongolele decadente, la Tongolele decrépita, con todo respeto a la señora Tongolele que, como ustedes saben, a sus 90 y tantos años de edad padece de Alzheimer. Pero en muchos sentidos, este señor al que algunos llaman Tongolele por el excesivo uso del Botox, pues se ha convertido en una caricatura, ¿no? Y en una en un triste capítulo final en la historia de un partido que se ha desdibujado. Ya, yo les pregunto, ¿qué tipo de ideología tiene el PRI hoy? ¿Cuál? Ya no tiene ningún tipo de ideología después de sus alianzas, primero inconfesas, luego abiertas con el PAN, con el PRD. ¿Qué queda de aquella ideología del viejo PRI? Ya no hay ideología, ya no tienen nada. Y la ideología, es decir, los objetivos, que el señor Alito en la última reunión, la asamblea, en la 24ª, dijo que son socialdemócratas, ¿no? Como si realmente el señor Alito pudiera identificarse con un político de socialdemocracia cuando todos sabemos la sarta de escándalos que lo persiguen, ¿no? Como decía el maestro Paco, la gobernadora de Campeche fue la encargada de convertir a Alito Moreno en una suerte de muñeco vudú, le fue clavando los alfileres con todos y cada uno de los escándalos, lavado de dinero, desfalco, corrupción, favoritismo, el famoso PAC de las chicas que aspiraban a ser pluris. En fin, yo creo que ha sido la época más decadente, más lamentable del PRI, pero claro, en la acera de enfrente tienes a personajes como Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Don Corleone, que le dicen unos, tratando de defender, ¿no? Diciendo que es un mentiroso, un indecente. ¿Cómo es posible que el señor Alito me diga que yo tuve que ver algo con el crimen de Luis Donaldo Colosio, cuando es evidente? Hay muchísimos testimonios que hablan de la presencia siempre de Luis Donaldo Colosio, cómo se urdió la fiscalía a cargo de Miguel Montes para apuntar solamente al señor Aburto como único responsable. Hace poco el presidente revelaba la existencia de un segundo tirador y sin embargo
ese magnicidio sigue ahí, como si no pasara nada. Y yo creo que este tipo de cosas, si realmente el PRI quiere congraciarse con la historia, con sus seguidores, pues tendría que voltearse como un calcetín, sí, confesar todos los pecados. Yo no sé si ustedes vieron la entrevista muy lastimosa que le hizo este periodista de Reforma, que era de Reforma, René ¿cómo se llama? Delgado. René Delgado, en el que no pudo responder Alito a muchas de las preguntas, porque Alito se atrincheró en el tema de que ellos fueron los responsables del Pemex Day, ellos fueron responsables del asesinato del señor. Pero y entonces la responsabilidad política de la debacle vergonzosa del PRI, ¿quién la va a pagar? Usted no tiene nada que ver, señor Alito. No, no, no. Por eso, en un proceso abierto y democrático, que nadie se lo cree, van a tratar de reconstruir. Y ahora, pues, insisto, se van a seguir peleando por los 1,200 millones de pesos que se calcula le van a tocar al año al PRI, y va a ser una disputa por las migajas. Y a ver en qué termina, pero yo creo, francamente, que aunque el PRI ha dado muestras de una capacidad para sobrevivir impresionantes. Muchos creíamos haberlo dado, muchos los dimos por muerto en la década, a fines de 90, en los 2000, pero el PRI ha resistido todo, 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 porque estaba implantado a nivel nacional, estaba incrustado en la psique de muchos ciudadanos a nivel nacional. Hay gente que hoy, si les preguntas por qué partido votó, te van a decir que el PRI. Si les preguntas por qué, es porque, pues, por hábito, de esos malos hábitos que fueron heredando, ¿no? Pero yo creo que el PRI ya no tiene futuro. No me atrevería a decir cuánto tiempo le queda, pero lo que sí me queda claro es que es un enfermo terminal. Un enfermo terminal el PRI políticamente hablando. Querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tu espacio en redes sociales, no solamente a la cuenta de Twitter, ahora X, sino también a tu programa, querido maestro? Sí, en 1 hora y media vamos a entrar al aire con No Apto para Cínicos. Gracias por respaldarnos, como siempre, querido Vicente, para hablar de esto y muchos otros temas. También me pueden encontrar a través de las redes sociales en @JaimeJourno. Le mando un abrazo fraternal, como siempre, a mi querido Paco, a quien admiro, no me canso de decirlo, yo admiro mucho y respeto mucho al maestro Paco Cruz, pero también te quiero mucho y te admiro por el tesón que siempre han mostrado, manteniendo por lo alto la bandera de Sin Censura. Eso, mi querido Jaime, una bandera que espero también sea la tuya, porque este espacio también es tuyo. Maestro Paco Cruz, yo sigo invitando a la audiencia de Sin Censura a que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y tú sabes que también te queremos mucho, Paco. ¿Por qué no cerramos con la invitación para que la gente esté al pendiente de lo que publicas? Vicente, mira, nada más antes de cerrar y rapidísimo, Maru Campos verdaderamente sí quiere en la cárcel a Javier Corral, emprendió una cacería y mira de qué lo acusa, ¿eh? ¿De qué lo acusa? ¿De qué delito? Peculado, traición a la patria por no acreditar su nacionalidad mexicana, en búsqueda de cargos públicos, tortura, lo acusan de torturar a César Duarte Jaques, abuso de poder, abuso de doble nacionalidad, ejercicio ilegal del servicio público y difamación. Así que Maru Campos va a hacer lo que sea antes de que Javier Corral Jurado tome posesión como senador o juramente como senador, o si recibe algún cargo en la presidencia de la República. Así que vamos a ver 2 meses interesantes. Yo, ya sabes, Vicente, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y sí tienes razón, Jaime, tienes tú, Sin Censura es la bandera de todos, Vicente, y un abrazote para los dos y nos vemos mañana como siempre. Gracias, maestro. Maestros, un abrazo. Gracias, Jaime. Gracias, Paco. Estamos al pendiente. Y bueno.